Tenemos noticias de casi que de última hora, ¿no, Meli? A través de la Fiscalía nos hemos enterado de que ha habido un allanamiento en horas de la mañana o madrugada de hoy. Caso Pico y Plata, en el marco de una investigación por presunta concusión que involucra a varios agentes metropolitanos de tránsito de la Fiscalía en coordinación con policía, y ahí deberían poner en coordinación con el municipio de Quito, porque entiendo que esta denuncia y estos allanamientos y todo este procedimiento se origina en una denuncia presentada por el municipio de Quito y por la Agencia Metropolitana de Tránsito, ¿no? Se ejecutan allanamientos en varios sectores de Quito. La Fiscalía ejecuta órdenes de detención contra 7 agentes de tránsito que habrían exigido dinero a cambio de no sancionar infracciones como el incumplimiento de la medida de pico y placa. Además, otras 2 personas son detenidas con fines investigativos. En 14 allanamientos que se desarrollan en Quito se levantan indicios entre los que se incluyen teléfonos, equipos portátiles, dinero, licencias, matrículas, entre otros. La situación jurídica de los investigados en el caso Pico y Plata se resolverá en las próximas horas. En el marco de otras 2 investigaciones por presunta concusión, Fiscalía ejecuta en Quito 3 órdenes de detención con fines de formulación de cargos en contra de los agentes de tránsito Cristian C., Segundo J. y Giovanni M. Los investigados habrían exigido pagos por no reportar presuntas infracciones de tránsito relacionadas con el plan de restricción vehicular Pico y Placa o con circulación de vehículos con llantas lisas. Además, se ejecutaron otras 2 órdenes de detención con fines investigativos contra Mayra I. y Pablo C., presuntos receptores de los pagos ilícitos que habrían sido solicitados por los agentes. La situación jurídica de los involucrados se resolverá en las próximas horas. Entiendo que este procedimiento se origina en una denuncia, insisto, presentada por el propio municipio a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Vale recordar que hace algunos días, durante la emergencia de los incendios, estuvo visitándonos acá Washington Martínez, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y él nos hablaba del proceso de depuración que están llevando adelante para sanear una institución que sí, que ha tenido muchos cuestionamientos, no ahora, sino desde siempre, desde que existe, por que como en todo lado, como suele pasar en instituciones donde hay una gran cantidad de personal, hay algunos que se dedican a cumplir con no las tareas que tienen que cumplir, con sus obligaciones, con lo que corresponde, con lo que manda la ley, sino que se dedican a extorsionar o a chantajear y en este caso a recibir coimas, ¿no? Para impedir que los conductores o quienes infringen las leyes de tránsito, en este caso la medida del pico y placa, sean sancionados. Así que creo que amerita hacer también esa suerte de aclaración. Yo sí lo recuerdo bastante bien, aquella entrevista con Washington Martínez días atrás, en donde él hablaba ya de los procesos estos de depuración que estaban llevando adelante desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, y que obviamente esto tiene mucho que ver con lo que desde el municipio se está haciendo para sanear una institución que, como les decía, como muchas otras, como la propia Policía Nacional, como ahora también las Fuerzas Armadas, por lo que está sucediendo con sus efectivos dentro de las cárceles, por ejemplo, lo permisivos que son, a ratos lo cómplices que son con ciertos delincuentes, es una institución que ha sido cuestionada, la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque, como les digo también, donde hay un cuerpo de, en el caso de Fuerzas Armadas, de Policía, 50.000, 60.000 efectivos, en el caso de la Agencia Metropolitana de Tránsito, obviamente menos, serán 2.000, no sé cuántos exactamente, siempre va a haber 1, 2, 3 o más malos elementos como estos que tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley, ¿no? Pero en coordinación, por supuesto, también con instituciones que, como en el caso de la AMT y el propio municipio de Quito, están comprometidos también con la lucha contra la corrupción. En buena hora, que así sea. Les envío un saludo a la familia Arboleda, que me reporta sintonía desde Luxemburgo, en Europa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ustedes. 2.400 funcionarios en total, la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muchísimas gracias
por ese dato. En total, de esos 2.400, 1.842 son agentes de tránsito. Hay otras acciones que se están haciendo, me dicen, a través y vía de Contraloría, no solamente con la intervención de la Fiscalía y estos allanamientos, sino también otro tipo de acciones a través de la Contraloría para combatir este tipo de actos de corrupción. En buena hora, que así sea. A ver, sigamos con el tema de los apagones, y más adelante quiero abordar algo que seguramente hoy se va a definir. Si me está escuchando el Brian Espinosa, le voy a pedir que me actualice sobre cómo está el calendario del juicio político en contra de Mónica Palencia. Un pedido público a Brian, o algún asambleísta que nos esté escuchando y que me mande un datito con respecto de si hoy el Pleno de la Asamblea va a definir o no cuál es el futuro político de la señora Palencia. Les agradezco infinitamente sobre ese tema. Pero antes vamos con respecto del tema de los apagones. Y voy a empezar, no sé si con la última declaración del presidente o con una declaración de uno de los voceros oficiales que tiene el gobierno. Empecemos quizás por la de los voceros. Tenemos el corte del periodista Robadito de Radio Sucre de Guayaquil, Meli, como para reírnos un poco a partir de la indignación que provoca, obviamente, escuchar este tipo de disparates en medio de la crisis que estaba enfrentando este país, que está dejando a miles de personas sin trabajo, a muchos otros obligándolos a cerrar sus negocios, y viendo cómo la economía ecuatoriana se va por el barranco, ¿no? Pero nos toca escuchar disparates como estos. Ahora mire, veamos la cosa positiva, los cortes de energía. Entonces la familia, desde que vivimos una época moderna, está totalmente desintegrada. Se sientan todos o nos sentamos todos a la mesa cuando lo primero que vemos es que el uno coge el celular, no conversa ninguno. Y si dicen algo, alguna pregunta, medio contestan y pare de contar. Ahora con estos cortes de energía, no se tiene televisor. Un radio a pilas lo tiene por ahí alguno de ellos para escuchar Radio Sucre, o se encierra en el carro a escuchar. Pero encerrarse en el carro, encerrarse en la casa, un dormitorio, cogen todos y se reúnen la familia en la sala o fuera de la sala, y está papá, mamá y todo el mundo, conversa y dialogando. Eso es lo positivo que se puede ver, que de una u otra forma, con estos problemas gravísimos que todos estamos disgustados, con los cortes de energía, pero que hay que comprenderlos de una u otra forma, nos llega a unir más a la familia. Parece mentira, mi querido economista y Lucho. Ya ven ustedes, ¿no? Siguiendo los consejos de la ex asesora presidencial, ahora candidata a la Asamblea Nacional, Diana Jácome, el buen Vicente Robadito, que es el periodista que en el brunch de hace algunos días con el ministro Arturo Félix y con la secretaria de Comunicación Irene Vélez, les dijo que por favor agiliten el pago de la pauta, que no dejen de facturar con los medios de comunicación la pauta, y que lo hagan mejor sin intermediación de las agencias, porque ellos quieren recibir líquido. Eso les dijo él cuando les invitaron a los directores y miembros de las salas de redacción de los medios de comunicación que son de alguna forma más allegados al gobierno, otros no tan allegados, pero a los que sí les tienen esa consideración, ¿no? Que les invitan al palacio. Y que obviamente a estos periodistas también les encanta estar en esas invitaciones y en esos encuentros. Entonces, este señor que ahora le ve el lado positivo a los apagones, ¿no? Dice que ahora le ha servido a él mucho para acercarse a la familia, para dejar un rato el celular, para dejar los temas del trabajo, y que ahora los utiliza seguramente para apapachar a sus nietos, a sus hijos, qué sé yo. Esas son las barbaridades que tenemos que escuchar, ¿no? No les importa un comino lo que está pasando con la gente en las calles. Hay un nivel de empatía realmente muy bajo, cero nivel de empatía con respecto de lo que está pasando con la familia, con las empresas, con las industrias de este país. Es no salir o no intentar salir al menos por un segundo
de esa burbuja en la que viven y darse cuenta de que la situación que está enfrentando el Ecuador es realmente desastrosa, ¿no? Y a propósito de este tema, ayer el presidente de la República, durante su visita a la provincia de Manabí, donde está yendo bastante seguido, a constatar sobre los avances de una carretera, la que conecta Manta con Rocafuerte, me parece que era, hizo un anuncio importantísimo, ¿no? Para lo que hemos quedado como país, además, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el presidente ayer en Manabí, chicos? Esta crisis. Y vamos a salir de esta crisis. Mañana, en la noche, comunicaremos los horarios de racionamiento eléctrico en las próximas 3 semanas. También comunicaremos al país cuáles son las acciones urgentes que estamos tomando para que estos apagones ya se acaben lo antes posible. Nosotros debemos de tomar la decisión más rápida, la decisión más urgente y la que beneficie a la gente lo antes posible. Tengan la tranquilidad y la seguridad de que eso es lo que vamos a hacer y mañana la vamos a comunicar. Muchas gracias. Hoy estamos jueves 17 de octubre, dice el presidente que va a comunicarle al país sobre los horarios de los apagones de las próximas 3 semanas y alguna que otra solución que plantea el gobierno para que los apagones se terminen lo más pronto posible. Hay algo que me genera una profunda tristeza de este video, más allá de lo que dice el presidente, es la comprensión de la audiencia que tiene. Claro que, digamos, estos encuentros que se hacen son armados por el propio gobierno, ¿no? Tienen que ver ahí mucho la gente de protocolo de Carondelet, me imagino el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría de Comunicación, y arman, ¿no?, toda esta puesta en escena, las carpas, las sillas, la gente. Serán simpatizantes muchos de ellos del presidente Noboa, otros no, pero me genera una profunda tristeza y me choca un montón que un discurso como ese reciba aplausos. O sea, el presidente les dice a su auditorio, ayer en Manabí, que hoy, jueves, va a anunciar los horarios de cortes de energía para las próximas 3 semanas y la gente le aplaude. O sea, no estaba diciendo vamos a comprar energía a Colombia, los apagones se van a acabar, está mejorando la cota de Masar, en Paute, hay lluvias. No, Coca-Cola sigue funcionando, no, dice, les vamos a decir el horario de los apagones de las próximas 3 semanas. Y ahí el problema no es el presidente. El problema somos nosotros. Somos un país que aplaude la ineficiencia. Somos un país que reconoce y felicita la inoperancia. Ratificando en un hecho, además, ¿no?, que un gobierno que lleva 10 meses en el poder, ya vamos para los 11, tampoco se le puede responsabilizar de todos los problemas. Ok, ya en 10 meses, en 11 meses no vas a acabar con todos los problemas que tiene este país. El asunto es que estaba sobre aviso, pues. Todos quienes repiten este relato de que no se le puede responsabilizar a Noboa, que de poco tiempo y lo que sea, el tema es que estaba sobre aviso. Y tan sobre aviso estaba que durante el debate y la campaña presidencial, el hombre dijo que en 9 meses iba a resolver la crisis y que sabía lo que se venía. Entonces sí, que es verdad que es poco tiempo, pero él dijo que en ese poco tiempo iba a resolver los problemas. Y no. Y ahora cuando te dice que te va a informar sobre los horarios de los cortes, le aplaudes. Créanme, con mucha pena les digo, porque a mí me provoca una profunda tristeza todo lo que ha pasado durante estos últimos días. Me ha generado una enorme depresión, mucha tristeza. Y ver esto no me puede provocar otra cosa, sino sentir pena de nuestro país. Porque ya la culpa no la tiene el gobierno, ya la culpa es nuestra. No se puede aplaudir un discurso tan mediocre como ese. Más allá de que, insisto, la gente que estuvo ahí es gente llevada por protocolo de Carondelet, por el Ministerio de Obras Públicas.
Serán muchos de ellos incluso funcionarios del gobierno, qué sé yo. Pero en serio no. Sobre este tema, la página web de Radio Pichincha recoge justamente la información, ¿no?, de que la crisis energética continúa en el Ecuador y desde el gobierno no se ha emitido ninguna solución clara sobre el problema. Hoy, 17 de octubre, se anunciarán los nuevos horarios de cortes. El presidente Noboa, en una visita oficial a Manta, la mañana de ayer, confirmó que los apagones continuarán por 3 semanas adicionales. Esa es la noticia. Este anuncio llega en un momento crítico en el que las diversas regiones del país han sufrido las consecuencias de los cortes de luz prolongados, afectando a hogares y sectores productivos. El presidente también indicó que, además de los nuevos horarios de corte, se detallarán las acciones urgentes que se están tomando para mitigar la crisis energética. Noboa mencionó que el gobierno está trabajando para que estos apagones se acaben lo antes posible, aunque no ofreció detalles específicos sobre las estrategias a implementarse. La falta de información clara y soluciones concretas sigue generando preocupación en la población ecuatoriana mientras el país se prepara para enfrentar más semanas de racionamiento eléctrico. La crisis energética en Ecuador parece extenderse indefinidamente y el anuncio de nuevos cortes de luz solo aumenta la incertidumbre. Tal cual. Es decir, habla sobre supuestas soluciones, no dice cuáles. Y creo que sí habría que comentar y... Por acá recibo un mensaje que vale la pena compartirlo con ustedes. Me lo envía el doctor Cecitar Armando Bermeo. Le mando un saludo, doctor. Ahora sí le estoy leyendo con más atención porque mi computadora ha reaccionado un poquito mejor. Reunión familiar con padres desempleados, con hijos sin cupos en las escuelas y con un abuelito sin acceder a diálisis, ¿no? Obvio, dejando de lado el celular porque no hay plata para la tarifa. ¿Qué tal, no? Y mucha gente ahora también, una de las consecuencias que puede parecer menos importante, mucha gente se está quedando incluso hasta sin megas, ¿no? Porque como ya no tienes luz en casa, estás utilizando el plan de datos de tu teléfono, entonces te quedas sin megas y terminas del plan antes del fin de mes. No hay claridad, ¿no? No hay certeza sobre cuáles son los planes del gobierno para resolver la crisis. Y digamos que las soluciones que he emitido en los últimos días le están rebotando en contra al gobierno porque no solo que hay muchas imprecisiones, sino que contradice del discurso que han tratado de imponer ellos mismos durante estos días. Por ejemplo, el hecho de que quieran vender como una gran noticia o como una buena noticia el que se hayan concedido las licencias ambientales y demás para proyectos privados de generación de hasta 100 megavatios. Eso significa de que no había ningún impedimento legal ni constitucional para que los privados puedan intervenir en negocios relacionados con la generación eléctrica. ¿Qué es lo que nos han dicho? Funcionarios del gobierno, periodistas, abogados, tuiteros, muy bien pautados por el gobierno, de que la Constitución de Montecristi, de que el modelo estatista del correísmo, de que la última reforma legal sobre esta ley de eficiencia energética, la famosa llamada ley no más apagones, era el impedimento para que los privados puedan invertir en el sector eléctrico. Y ahora resulta que, por un lado, el gobierno de Lasso de última hora dejó firmado una serie de contratos para generación eléctrica desde el sector privado, se lleven adelante, que recién ahora está pretendiendo el gobierno de Noboa ejecutarlos. ¿Cómo? Concediéndoles las famosas licencias, los permisos y el ejecútese, pero recién ahora. Y echando abajo toda esa narrativa de que el modelo estatista, de que Correa, de que la ley no más apagones, de que la Constitución de Montecristi impedía la participación de los privados en la generación de proyectos eléctricos en el país. ¿Por qué? Porque como ha pasado en muchos otros casos, no únicamente en el relacionado con un tema tan delicado, tan técnico además, como el asunto de la crisis de los apagones y el tema eléctrico, pretenden gobernar imponiendo narrativas, relatos
titulares, con tendencias en Twitter o en redes sociales. Eso es lo que han pretendido y eso es lo que todavía pretenden. Gobernar imponiendo ciertos discursos. Discursos que por ahí los emite en principio algún funcionario del gobierno y que después, por supuesto, salen una horda de trolls alentados también por ciertas figuras, no solo abogados, periodistas y personajes políticos allegados al gobierno, sino también artistas, músicos, de todo hay, ¿no? De todo, una cantidad de influencers que sostienen estas narrativas que yo les decía, mediante las cuales además pretenden gobernar el país, ¿no? Por acá me escribe la cuenta de Tere con sabor a hogar cafetería, no sé de dónde será, vale, si nos dice de dónde es, incluso hasta para hacerle la mención gratis. Es tan triste que negocios pequeños, que son el sustento de sobrevivencia, y ya no tenemos ventas por los horarios ridículos. Los gastos fijos no esperan, con luz o sin luz hay que pagar. Así es. Como esta cuenta de una cafetería, seguramente serán, de La Tacunga, muchas gracias, en la provincia de Cotopaxi, seguramente serán muchos, muchísimos los negocios que tienen o que ajustarse a los horarios o que modificar los horarios, y no solamente los horarios en los que atienden, sino los horarios en los que sus trabajadores cumplen con la jornada, porque sí, como bien dice de Tere, el tema es que las cuentas a fin de mes siempre van a llegar, empezando por el pago de los servicios básicos, que ahora incluso te cobran de más por servicios que ni siquiera tienes o los tienes parcialmente. Pero las cuentas hay que pagar, entonces hay que seguir trabajando, como sea, para sobrevivir, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo ahora en este país, la gran mayoría de ciudadanos, sobreviviendo. Y es terrible, ¿no? Ahora bien, la crisis de los apagones nos tiene asfixiados, nos tiene con mucha preocupación a los ecuatorianos, porque además, como bien decía la nota de la web de Radio Pichincha, las escasas declaraciones del presidente, la falta de información, la falta de transparencia en el manejo de esa información, los anuncios bastante imprecisos de sus ministras. Por ejemplo, la ministra del Ambiente, que mucha gente cree que es una supervocera, la señora Manzano, que tiene muy buena prensa, ¿no? Tiene periodistas que la defienden a capa y espada. Que por lo menos ella sale a hablar. Ok, pero cuando habla las cosas que dice, pues yo no me conformo solo con que salga a hablar. Ya, yo estoy segurísimo de que la señora, si lo buscamos acá, no va a venir. Ya, va a los medios que le tratan bien, que le preguntan lo que les conviene, su prensa, ¿ya? Y aún así pasa papelones como el papelón del otro día en Teleamazonas, ¿no? En donde daba cifras totalmente imprecisas, inexactas, y siguen pretendiendo imponer un relato. Eso de que este es el gobierno que más megavatios ha incorporado al fluido eléctrico del país, que 400, y no es así. Lo dijo ayer, trabándose como se traba, atropezándose a sí mismo como se atropeza cada vez que da esas declaraciones, porque es defender lo indefendible y sostener una mentira. Apenas 100 megavatios de la dichosa barcaza, que además no opera al 100% de su capacidad, es lo que ha incorporado el gobierno de Noboa. Los otros 300 y pico están en proceso, están en veremos, y no es una cosa de que se sopla y se hacen las botellas, ¿no? Las barcazas tardan en llegar. Han dicho que ya no van a contratar barcazas, que ahora van a traer un sistema a través de aviones Hércules a instalar acá, unas plantas térmicas, no sé qué cosa. Que yo por supuesto no entiendo sobre eso, ellos serán los expertos, pero construir
por muy pequeña que sea, una central, toma meses, probablemente años. No es tan sencillo como eso. Entonces, decir que han incorporado tal cantidad de megavatios en tan corto tiempo es mentira. Lo que hay son los 100 megavatios que no funcionan en su totalidad de la dichosa barcaza turca, ¿no? Lo demás es pura mentira. Entonces, el país además está a la expectativa y a expensas de los ofrecimientos que hacen y que no se cumplen, o que son además ofrecimientos impracticables, inviables e incumplibles en el tiempo que les queda. Carlos Salazar: soy agente inmobiliario, trabajo principalmente por medio de redes sociales y por falta de energía eléctrica y con horarios tan absurdos no se puede concretar citas ni ventas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Karina Salazar: estoy en el extranjero, es difícil hablar con la familia en Ecuador, ellos sin luz y cuando tienen el internet les va muy mal, es muy triste. Ni siquiera la comunicación. Una central de 50 megas, me dice Marjorie García, dura 4 años. Claro, son ofrecimientos delirantes los que hacen, ¿no? Es increíble. Y a propósito de eso, el otro día iba reflexionando sobre por qué en este país nos comemos el cuento de los 1.500 millones en la refinería de Manabí, ¿no? Que costó eso supuestamente el aplanamiento del terreno. ¿Por qué nos comemos el cuento de que Correa se robó 70,000 millones de dólares y hasta ahora no le encuentran un centavo? ¿Por qué nos comemos el cuento de que Coca-Cola Sinclair se va a ir en el río Napo a parar en el Amazonas? Porque tiene 70,000 millones de fisuras. Nos comemos el cuento de los 7,000 muertos que escondió Correa durante su gobierno. Es una cantidad de tonterías, de mentiras, de farsas, de cuentos, de fábulas, que mucha gente acá compra y cree. Entonces te pasan un meme por WhatsApp basado en nada, sustentado en nada. Memes que también, ojo, no solo han sido memes, ¿no? Finalmente terminaron siendo memes, pero que en algún momento fueron titulares de prensa, como la carretera a la nada, una cantidad de tonterías, ¿no? La cámara con la que Correa le vigilaba a Lenín Moreno desde Bélgica, o sea. Y créanme, volviendo nuevamente a ese sentimiento de depresión, de tristeza, de malestar, de profunda bronca que uno carga, porque ya, insisto, una vez más, no son las personas que están en el poder, somos los que les ponemos en esa condición de poder a estos que llegan allá. Es el bajo nivel de educación que tenemos. Probablemente una de las generaciones con más títulos de la historia de este país, ¿no? Además de eso es súper gracioso. A mí me muero de risa con todos los que se ponen su nombre en Twitter, @Magister Alexis Moncayo, ¿no? O pones en tu perfil de Twitter todo tu chorro de títulos, 3, 4, 5 maestrías, un PhD, pero crees que Correa escondió 7,000 muertos durante su gobierno. O crees que Coca-Cola Sinclair no sirve, o que tiene 70,000 millones de fisuras y que se va a ir a parar en el Amazonas. Es un nivel de formación de nuestra sociedad realmente paupérrimo. Para seguir creyendo mentiras y para que 7 años u 8 años después sigan creyendo de que la culpa es de, y que todo, o sea, este es el tercer gobierno al hilo que sigue responsabilizando a un cuarto gobierno que dejó el poder hace 7 años, y hay gente que sigue comprando esos relatos y que sigue cayendo en esas mentiras, y no es por la defensa a X personaje, a X expresidente o a X proceso de gobierno. Es por entender qué clase de país tenemos, qué clase de país somos y qué clase de país queremos. Y me van a perdonar, pero este es un país que así como vamos, votando como votamos, eligiendo como elegimos, criticando como criticamos, cuestionando como cuestionamos y creyendo las cosas que creemos, no vamos a ir a ninguna parte. Vuelvo nuevamente a lo de los aplausos a Noboa.
El hombre le anunciaba a la gente en Manabí que hoy se publicarán los horarios para los cortes en las próximas 3 semanas y la gente le aplaudía. Ese es nuestro nivel. Eso es lo que queremos. Eso es en lo que creemos. De verdad, créanme que venía guardando esto desde hace algunos días, quería compartirlo con ustedes, porque con ese cuento de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero ya es como muy reiterativo esto de ir perdiendo la esperanza permanentemente. Las elecciones que vienen van a ser una nueva oportunidad que el Ecuador, por supuesto, puede nuevamente echarla por la borda, o puede significar un cambio, o más de lo mismo, o más de Moreno, o más de Lasso, o más de Noboa, o este país toma un rumbo, agarra otra dirección para salir de esta situación tan caótica y tan crítica. Una dirección en la que se priorice el atender las necesidades de la gente, resolver los problemas como los de la inseguridad, como los de los apagones, como los del desempleo, como los de la salud, la educación, como los de la justicia, y se deje de pensar que la justicia solo sirve para perseguir a tus adversarios, y se deje de pensar que llegar al poder para lo único que sirve es para beneficiarte tú y los tuyos, para darle contratos a la empresa de tu tía, de tu primo, de tu prima, ¿no? Y a eso, insisto una vez más, dependerá de nosotros. Y este es un gobierno que se enfrenta también con una sociedad que no solo es una sociedad desinformada, poco formada, sino una sociedad bastante impávida, ¿no? Vivimos en Quito, que es una ciudad muy política, la capital política del Estado. Quito, que antes no toleraba a presidentes de los cuales se sentía vergüenza. Quito no se sentía representada por Bucaram. Quito no se sentía representada por Gutiérrez. Y ahora Quito es una ciudad, parecería muy, muy cómoda, con una sociedad que se conforma con muy poco, porque no creo que sea tan distinta a la sociedad que aplaudía ayer en Manabí a Noboa porque le parece buenísimo que le suspendan el fluido eléctrico 3 semanas. En Quito ganó Noboa. Quito se convirtió en el bastión de Noboa. Y la pregunta es también, ¿qué pasa con Quito? ¿Qué pasa con el ecuatoriano en general? Pero digamos, ¿qué pasa con Quito, no? ¿Qué pasa con el estudiante quiteño, con el trabajador quiteño? Porque lo de Cuenca ayer es un respiro en medio de esa zona de confort en la que ha caído la academia en general y también los estudiantes, por supuesto, ¿no? Siendo consciente además de que la academia ha sido cooptada por muchos de estos grupos de poder que han adoctrinado a los estudiantes. Cuenca despertó, poquito a poquito. Acá seguimos como medio dormidos, en el resto del país ni se diga. Y nos conformamos con poco, con casi nada, con nada. Tanto que aplaudimos que cumplan con los horarios de los cortes de luz. O sea, la eficiencia del gobierno de nuevo se mide porque cumple con los horarios de los cortes de luz. No porque ha generado tal cantidad de megavatios para tener electricidad, no, sino porque cumple con los horarios de los cortes. Y es un gobierno que no recibe sanciones de nadie. Es un gobierno que además ha enfrentado a una oposición política que, salvo honrosas excepciones, se ha pegado unos resbalones y ha cometido unas novatadas olímpicas. Noboa es un político y un presidente bastante incompetente,
pero al frente tiene una oposición que tampoco ha mostrado tener muchas luces y que no ha sabido escoger bien sus batallas y que daría la impresión de que tampoco ha salido bien librada de esas batallas la oposición. Y claro, mucho tiene que ver también sobre el control que tiene el gobierno y Noboa por las presiones, por el miedo, por la forma de gobernar, porque está clarísimo de que Noboa es un presidente autoritario, prepotente, y que muchos de sus funcionarios son iguales a él, pero sin duda alguna él es la cabeza, pues. Y ahora mismo la Asamblea Nacional tiene en sus manos la posibilidad de sancionar políticamente y de enjuiciar políticamente en el pleno del Parlamento a la ministra del Interior, a la señora Mónica Palencia. Ustedes dirán, ¿por qué? Medios internacionales recogían que después del feriado del 9 de octubre hubo una ola de asesinatos múltiples que dejó 19 muertos en apenas 6 días solo en la costa del país. Las masacres sucedieron en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Manabí. Esto pese al estado de excepción decretado últimamente por el gobierno de Noboa, ¿no? En Durán, provincia del Guayas, se produjo el ataque más grave con 7 fallecidos en un solo incidente y otros 2 asesinatos poco después, según reportó Diario Expreso. La Policía Nacional atribuye estos hechos a disputas entre los grupos criminales Latin Kings, Chone Killers, clasificados como terroristas desde enero del 2024. Esta situación ha generado miedo en Durán, donde ya se habían registrado 10 asesinatos entre el 8 y 9 de octubre, sumando un total de 19 víctimas en menos de una semana, a pesar de los intentos del gobierno por controlar la violencia. En la provincia de Manabí, en la zona rural de Puerto Viejo, 4 miembros de una familia, incluido un menor de edad, fueron asesinados en su vivienda por hombres armados. La policía informó que ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales, es decir, no era enfrentamiento de bandas, que es el cuento de siempre, ¿no? Mientras tanto, en el cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, un hombre vinculado a la Barra de Barcelona fue asesinado, lo que elevó a 6 las víctimas en ese territorio desde el jueves, entre ellas un policía, de acuerdo a un medio local. En Quinsaloma, provincia de Los Ríos, 3 hombres fueron brutalmente asesinados en el recinto Pambilar de Calope, con señales de haber sido golpeados antes de morir. 2 de las víctimas tenían antecedentes penales. Además, en Jaramijó, Manabí, Babahoyo, Los Ríos, se reportaron otras muertes violentas, complementando y completando un fin de semana de alta criminalidad en diversas regiones del país. Este es el cuento de todos los días. Esto solo es el resumen de lo que fue el feriado del 9 de octubre. Ayer en Quito hubo una balacera en el sur de la ciudad. Y así todos los días. Justo ayer, en que la ministra salió a dar su reporte junto a los representantes de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a decir que han reducido 17% el número de muertes violentas en el país. Inside Crime publicó ayer nomás un reporte sobre la situación y las condiciones de violencia en Durán. Y este dato que publican, solo en el copy del Twitter ustedes se pueden encontrar de la publicación de Inside Crime. Las fechas son maravillosas, ¿no? Según datos de Inside Crime, desde el 2010, las tasas de homicidios de Durán, solo Durán, ni siquiera de todo el país, pasaron por 2 fases principales. Escuchen bien, sobre todo los que andan repitiendo los cuentos de los muertos que escondió Correa y de todas esas mentiras. Una disminución constante de 2010 a 2017. 2010 a 2017, reducción de muertes violentas. Y luego, un aumento de 2018 al 2023 de las muertes violentas. En 2023, la tasa de homicidios alcanzó una cifra récord de 147 por cada 100.000 habitantes en Durán. Ahí están viendo ustedes la línea. Para los que dicen que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se abrió las puertas al narcotráfico, al crimen organizado y demás, estos datos, que los publican además cuentas que se dedican a la investigación de la criminalidad en el país, demuestran todo lo contrario, con datos, con cifras, incluso con barras, ¿no? Con pasteles, para los que les cuesta más entender, de en qué momento creció estrepitosamente y dramáticamente la inseguridad en este país. Y obvio, sin necesidad de ser un experto. Cuando decides eliminar el Ministerio de Justicia, eliminar el Ministerio Coordinador de Seguridad,
eliminar el Ministerio del Interior, desmantelar los sistemas de inteligencia, desmantelar los radares, cambiar los radares de la frontera, como lo dijo ayer Fernando Carrión, cambiar los radares que estaban en Sucumbíos a Manabí, y después de hacerlos explotar sin dar explicaciones y no reponerlos. Cuando cortas los presupuestos para la seguridad, cuando cortas los presupuestos para la inteligencia, pasa esto. Cuando tienes policías empujando patrulleros, pasa esto. Y eso ocurrió en un momento específico de la historia. Gobierno de Lenín Moreno y en adelante. Las consecuencias, las que ahora tenemos. Pero les decía, este gobierno que no ha recibido sanciones de nadie y que cree que está por encima del bien y del mal, un presidente que cree que haciendo TikToks ridículos con canciones machistas, ridículas también, va a seguir convenciéndole a la gente de lo que hace está perfecto, tiene que recibir algún llamado de atención. Y la Asamblea tiene en sus manos ahora destituir a una muy mala funcionaria, que es la ministra del Interior, Mónica Palencia. Muy mala funcionaria, muy incompetente. Y no porque me caiga mal a mí, ni siquiera la conozco, como siempre les digo. El tema es que los resultados están a la vista. El tema es que a los ecuatorianos les siguen matando todos los días, que a los negocios les siguen extorsionando, de que si bien las muertes violentas se han reducido en un 17%, como dice la ministra, respaldada por la policía y las Fuerzas Armadas, el problema es que las extorsiones, las vacunas y los secuestros se incrementaron el doble en el país, en comparación a lo que pasaba el año anterior. Y la única responsable de eso es la señora Palencia, política. De ahí responsables hay muchos más, ¿no? Hay que preguntar qué pasa con el comandante de la policía, que ahora anda diciendo que sobre la búsqueda de Fito tienen un avance del 45%. Me pregunto, ¿sabrán dónde están las piernas de Fito? Y falta el otro 50% del cuerpo de Fito saber dónde está. Porque dice que ya saben, el 45% tienen de avance, ¿no? Lo cual también deja muchas dudas de cómo van a manejar este asunto de Fito en etapa preelectoral y de cara a unas nuevas elecciones, sin olvidarse de un hecho. A Fito se les fugó a estos señores, a Noboa, a Palencia, a Arturo Félix, en enero de este año. Han pasado ya 10 meses desde que se les fugó Fito y ahora salen ellos a decir 45% de avance en las investigaciones. Pero vamos a ver qué hace la Asamblea Nacional y las bancadas que dicen que son muy críticas del gobierno de Noboa, pero que a la hora de tomar decisiones se voltean, como pasó con el juicio político en contra de Gabriela Sommerfeld, la canciller. El país estará muy pendiente de lo que hagan con el juicio político a Palencia.